Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 35, donde dice: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comienza diciendo este versículo: Jesús les dijo. Jesús respondió a la petición de la gente. Los presentes querían recibir un pan del que quedasen satisfechos definitivamente. Por consiguiente, el Señor va a comenzar a aclararles lo que significaban sus propias palabras, vinculadas con la recepción de la vida eterna. Sigue diciendo: Yo soy el pan de vida. Nótese que la afirmación de Cristo es una afirmación contundente. Yo soy el pan de vida. Literalmente está diciendo de la vida. Nadie podía tener duda de aquello a que se estaba refiriendo. Si alguno pensaba en comida material, acababa de desvanecerse esa idea. Jesús, nótese que habla de él mismo como el pan de vida. Este es el primero de los 7 yo soy que aparecen aquí en el Evangelio de Juan. Más tarde él dirá: Yo soy la luz del mundo, capítulo 8, versículo 12. Luego diría: Yo soy la puerta, capítulo 10, versículo 9. También diría: Yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11. Y en otra ocasión: Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, versículo 25. Y casi al final de su ministerio, él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14 y versículo 10. Finalmente, él diría: Yo soy la vid verdadera, capítulo 15 y versículo 1. Nótese que Jesús es fuente de vida. Por tanto, no se trata de una oportunidad o de una propuesta orientada hacia algo, sino de entender que Él mismo es el pan de vida. No es apropiárselo en forma mesiánica, colectivamente, sino acudiendo a Él individualmente. Por tanto, debe prestársele mucha atención a la fórmula cuando dice yo soy, porque el componente que tiene de representatividad divina en muchos lugares de la Escritura, del otro modo, cuando aparece la fórmula muchas veces, está refiriéndose a Dios mismo. Nada puede ser comunicador de vida si no es Dios mismo, y mucho menos si la vida que se ofrece es la vida eterna, es decir, la propia de Él. Cuando dice Jesús: Yo soy el pan de vida, está realizando la comparación con el pan material que alimenta el cuerpo, de modo que Él, pan espiritual, alimenta la parte espiritual del hombre, satisfaciendo definitivamente su necesidad, de modo que no tiene ya necesidad alguna de acudir nuevamente para ser satisfecho. Nótese también que, además, Jesús es la expresión definitiva del fruto del árbol de vida. El Señor es el fruto de Dios en la tierra de los hombres, surgiendo de nuestra misma naturaleza en el vientre de la Virgen María, trillado en los sufrimientos de la pasión y cocido en el horno de su amor. Más adelante dirá que es además el pan vivo,
versículo 51. En contraste con el pan muerto del alimento material, Jesús es espíritu vivificante, como así dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 45. Habiendo resucitado para nuestra justificación, Romanos capítulo 4 y versículo 25. Es por eso que la declaración de Jesús debió dejar atónitos a quienes oyeron sus palabras. No está refiriéndose Jesús a la institución de la cena como ordenanza testimonial y recordatoria de él, sino que se ofrece a sí mismo para satisfacer el hambre espiritual del hombre. No se trataba del alimento cotidiano que los oyentes esperaban y deseaban recibir de él, sino que es él mismo quien se hace pan que satisface al alma hambrienta. Sigue diciendo este versículo: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahora bien, para recibir el pan de vida es preciso que el hombre vaya a él. Cristo es muy preciso en sus palabras cuando dice el que a mí viene. Por tanto, el primer acto del alma es allegarse a Jesús. No se trata de una aproximación al Salvador, sino de un llegar a donde Él está y situarse en Él mismo, es decir, entregándose a Él. Estos que vienen a Cristo no tendrán hambre jamás. La oración está construida con una negación absoluta, en la que van juntos el adverbio de negación no y la partícula de negación condicional, que se traduce del mismo modo. Dos no juntos expresan la idea de imposibilidad absoluta, como si dijese jamás tendrá hambre, o como se traduce en el interlineal, de ningún modo tendrán hambre. Por tanto, se trata de una relación vivencial que equivale a una unión con Cristo que se realiza por la fe en Él, por cuya unión se comunica la vida eterna. Pero además de satisfacer el hambre espiritual, es también el manantial de agua que apaga la sed espiritual del hombre, con una única condición: es el que crea. Lo definitivo de las palabras de Jesús es que para tener vida, tanto en el sentido de comer el pan como de beber el agua viva, es que hay dos acciones necesarias para conseguirlo. La primera, venir, y luego creer. Los oyentes estaban interesados en que Jesús le diese siempre el pan que ofrecía. Pero Él le contesta: para obtenerlo tenéis que creer en mí y venid a mí. Es posible la aproximación o el acercamiento a Jesús, que bien puede ser un conocimiento intelectual de Él, pero ningún resultado se alcanzará con eso, ya que es necesario ir a Él, que, como ya se ha considerado, representa aceptarle como el Salvador, que pueda dar vida y vida eterna. Creer implica necesariamente un acto de fe, pero la fe que salva no es meramente una fe intelectual, sino vivencial, ya que la fe mental, que cree que Jesús es el Salvador, no produce el efecto de la entrega incondicional a Él. Esta entrega es un asunto de corazón, es decir, de la persona que, renunciando a su yo personal, rinde su vida al Salvador. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, le dice que con el corazón se cree para justicia. Romanos capítulo 10 y versículo 10.
De nuevo se enfatiza una fe de entrega y no de intelecto, nótese esto, ya que el creer mentalmente que Jesús es el Señor no salva absolutamente a nadie, ya que los mismos demonios creen eso, pero no se salvan, como dice Santiago capítulo 2 y versículo 19. De manera que quien cree con el corazón se cree para justicia. Esto es, se cree para justicia porque mediante la fe que se entrega al Salvador se recibe la justicia de Dios, por la que como pecador es justificado, abandonando toda obra humana. Con el corazón se expresa aquí la contingencia de todo ser humano en materia de salvación. Expresa además el carácter existencial del hombre que, con toda decisión, depone lo que es decir, ser ahí y ser así, para aceptar el ser ahí y ser así de Dios. De otro modo, depone su yo para aceptar como yo el tú de Dios que es Cristo. Al hacerlo así, alcanza la justicia de Dios en ese acto de fe que es entrega personal y la salvación. Continúo ahora con el versículo 36, donde dice: Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En algunos textos griegos no aparece el pronombre personal me, referido a Cristo en la oración, en cuyo caso sería una alusión de Jesús a algo que aquellos habían visto, pero que no puede precisarse porque no está en el texto de Juan. Tomando el texto tal como está en el interlineal, el Señor está haciendo una marcada distinción entre el conocimiento y la fe. Aquellos estaban considerando a Jesús como un hombre más, aunque este hombre que ellos pensaban que era uno más podría ser tal vez un profeta que había sido anunciado por Moisés. Con todo, no lo consideraban como heredador de la vida eterna, en quien quedan satisfechas todas las necesidades espirituales del hombre y la mujer que cree en él. Es por eso que la fe de aquellos, pequeña o incluso inexistente, no podía penetrar en la profunda realidad de quién era Jesús, como el enviado del Padre. En el contexto inmediato, el milagro de los panes había satisfecho una necesidad urgente y había despertado la búsqueda de satisfacer el apetito natural de todos aquellos, pero no había despertado, sin embargo, la fe de ellos. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. La forma singular neutral de paz, en griego, es decir, todo, ve a quienes Dios le entrega al Señor como un cuerpo colectivo, los escogidos por Él antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1 y versículo 4. Esta realidad profunda nos enseña que todos los que se salvan son un regalo amoroso del Padre al Hijo. Toda la historia de la redención tiene que ver con reunir al cuerpo redimido o el llamamiento de la novia para el Hijo, como un regalo de amor del Padre. El Hijo ve toda alma que el Padre le da como una expresión de amor irresistible del Padre, de modo que todo el que Él le dé vendrá a Cristo. Pero desde el punto de vista de la responsabilidad humana, Dios
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, como dice, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 30, Mateo capítulo 2, capítulo 4, versículo 17, Marcos capítulo 6 y versículo 12. Y además también que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13 y Juan capítulo 3, versículos 15 y 16. Aún así, la salvación no depende de la voluntad humana, ya que los redimidos son los que no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 13. La salvación no depende de quien quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, como dice Romanos capítulo 9 y versículo 16. Además, Dios concede el arrepentimiento, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 18 y la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 25. Ya que de otra manera nadie podría venir a Él, pues no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 11, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 y Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 4. De manera que el hecho de que Dios sea absolutamente soberano en la salvación es un fundamento de la fe cristiana, ya que las Escrituras dicen: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44 de este capítulo. Y también dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 65. También Mateo capítulo 22 y versículo 14 dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y Marcos capítulo 13 y versículo 20: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Jesús describió a aquel que el Padre entrega al Hijo, precisamente como el que a mí viene. Desde la perspectiva de Dios, hemos sido entregados por su poder soberano al Hijo. Desde nuestra perspectiva, vamos a Cristo. Y por supuesto, nuestro Señor nunca rechazará al que venga a Él. Por eso Jesús añade que a aquel no le echó fuera. La doble negativa fuerte declara enfáticamente que Cristo no rechazará a quien lo busque con sinceridad y con humildad, ya que la verdadera fe salvadora no puede ejercerse en vano, sino solo por motivación del Padre, como dice el versículo 44. Y de nuevo aquí está la interrelación incomprensible a la mente humana entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Solo llegarán al Hijo quienes el Padre le entregó. Aún así, el que tiene sed, que venga, y el que quiera, que tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 17. Aunque estas dos verdades parecen difíciles de armonizar, en la mente de Dios no hay conflicto entre ellas. Ahora bien, la soberanía de Dios no niega la responsabilidad del creyente para evangelizar a los perdidos.
Continúo ahora con el versículo 38, donde dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuevamente se repite la idea de que Él había descendido del cielo. Esta verdad causaba no solo extrañeza, sino incluso aversión para los líderes religiosos. Afirmar que había descendido del cielo lo vinculaba con Dios de tal modo que le representaba como lo que realmente era, Dios manifestado en carne. Sigue diciendo este versículo: no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es una construcción negativa. El Señor pone ante todo la misión que había venido a realizar, que consistía en hacer la voluntad del que le había enviado y no la suya propia. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿acaso había dos voluntades no concordantes? En modo alguno. Ambas voluntades son conscientes plenamente porque están empeñadas en la misma acción. El Verbo expresa visiblemente la voluntad del Padre, haciendo sus obras, hablando sus palabras, recibiendo a quienes le son traídos. El Hijo del Hombre no vino por su propia voluntad, independiente e individual, esto es, independiente del consejo y consenso de la Trinidad, sino enviado desde el seno trinitario por el Padre, como el único Salvador. Por esa razón, como revelador del Padre y expresión exhaustiva de la Deidad, su vida tuvo como propósito glorificar al Padre, de la misma manera que, enviado del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo tiene la misión de glorificar al Hijo. El Señor va a explicar a quienes escuchan sus palabras cuál era la voluntad que, ajustándose a la del Padre, va a llevar a cabo la redención del hombre. Nótese que la voluntad de Dios tiene que ver con todo lo que el Padre le da, es decir, con los salvos por gracia mediante la fe en Él. Esta misión de salvación no solo está en concordancia, sino también en armonía con el Padre, ya que su descenso desde el cielo tiene aparejado el hacer la voluntad del que le envió. Por eso Jesús aceptará todo lo que el Padre le dé y vendrá a Él, puesto que en ese dar se expresa esa voluntad coincidente. Aquellos que se opongan a la voluntad del Hijo se están oponiendo también a la voluntad del Padre, puesto que ambas son idénticas. Continúo ahora con el versículo 39, donde dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre es que cuando da al Hijo, éste no pierda nada. No solo se trata de que dé la salvación a todo aquel que el Padre conduzca al Hijo, sino que esa salvación no se pierda jamás. Todos los creyentes mueren físicamente, pero la muerte no interrumpe la relación con Dios, ya que, vinculados a Cristo y unido vitalmente a Él, el cuerpo va a la tumba, pero el espíritu se mantiene en la experiencia de la vida eterna. Dice este versículo: sino que le resucitaré en el día postrero. Todos los muertos en Cristo seremos resucitados para el disfrute de la perpetuidad de la vida de resurrección con el Señor.
El Padre le da todo el pueblo que llama a salvación, y de ese pueblo el compromiso del Hijo es resucitarlo, todo en el día último. La referencia a una resurrección final no supone que no haya un programa de resurrecciones, que tendrá lugar como enseña el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 15, y los versículos 23 y 24. La voluntad divina no puede quebrantarse. Por consiguiente, si el Padre ha dado un pueblo al Hijo, y éste tiene el compromiso de no perder nada de ellos, la seguridad de salvación está, por tanto, garantizada por la voluntad del Padre, que es también la del Hijo. Jesús habla aquí de la salvación en el plano escatológico, la resurrección, que es la salvación integral del hombre. El acusativo neutro en la oración presenta la universalidad de la garantía de seguridad eterna para todos aquellos que somos salvos. De otro modo, el destino de los que creen en Jesús conlleva la posesión de la vida eterna en esta vida, que se proyecta eternamente en la resurrección, es decir, posesión en el presente y esperanza en el futuro. La voluntad del Padre es cumplida plenamente por el Hijo. Jesús no pierde nada de lo que Dios le da. Por eso, lo guarda durante la vida y lo resucitará luego de ella, en el momento oportuno, en el día final. La vida eterna que Dios da conlleva ya aparejada la eterna seguridad en Cristo Jesús, puesto que es la misma vida de Dios en el creyente. Además, los dones de Dios son irrevocables, por tanto, lo que se recibe de Él para ser propio de aquel que lo recibe, en ese sentido nadie puede arrebatar la vida eterna, que es el don de Dios para todo aquel que cree. Claro está, esto siempre y cuando el creyente viva una vida de santidad, una vida apartada para el Señor, y no viva como vivía anteriormente cuando no tenía ni Dios ni esperanza. De este modo, quien tiene a Cristo y con Él el perdón de pecados, tiene también la vida eterna, de la que nunca será separado. Repito, siempre que ande en santidad, siempre que ande en obediencia a la palabra de Dios. No se trata de lo que el hombre haga, sino de lo que Dios le garantiza, siempre que haga su voluntad. Y voy concluyendo ya con esto. Cristo descendió del cielo para llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Como dice el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También hemos podido ver que no vino por su propia voluntad, como dice Juan capítulo 5, versículo 19. Independientemente del consejo y el consenso de la Trinadeidad, sino enviado por el Padre, como el gran agente de la salvación y sanación de la humanidad perdida y pecadora. Por tanto, el objetivo de toda su vida fue dar gloria al Padre y con ello hacer bien a todos los hombres, explicando en particular cuál era la voluntad del Padre, que Él vino precisamente a cumplir. Sin duda, Juan quiere que reflexionemos sobre nuestra capacidad humana para asimilar el verdadero significado de lo que sucedió cuando Dios estaba obrando en Cristo Jesús. Pero nótese por otro lado que estas cosas, muchas de ellas están fuera de nuestro alcance y se nos llama como mínimo a hacer lo mismo que Pedro, estar firme allí donde hay vida, a pesar de su naturaleza absolutamente
incomprensible cuando él dijo al Señor: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Juan capítulo 6 versículo 68. La vida eterna solo puede encontrarse aquí, en la tierra, en la persona de Jesucristo. Es por eso que, amigo y amiga oyente, muchas personas a través de los siglos y también hoy se hacen la pregunta que hizo Pedro: ¿a quién iremos? Todos sabemos, y por mucho que se afanen los hombres en tratar de disimular y decir aquello para convencernos, pero que nunca llega a una realidad, como por ejemplo, las religiones en la actualidad no pueden dar una respuesta al alma que busca a Dios. Simplemente le dan un tiempo de complacencia en sí mismo, pero esa persona interiormente sigue estando vacía, ya que no tiene a su Creador y su Salvador en su alma. Por tanto, lo que suelen predicar muchos son pura invención humana. Esto sí, cogen algo de las Escrituras para disimular, pero en realidad no suelen ser hacedores de la Escritura, ya que no la obedecen, sino todo lo contrario, que la desobedecen. Es por eso que, estimado y estimada oyente, yo no te invito a que creas en una religión, en una institución, en una denominación o en algo organizado por el hombre, sino que vengas a aquel que tiene palabras de vida eterna y que solamente Él puede darte salvación y vida eterna. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Si aún no lo tienes en tu corazón, yo puedo guiarte ahora en una oración de fe para que le puedas recibir en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, vengo a ti arrepentido, arrepentida de todos mis delitos y mis pecados. Reconozco que he vivido una vida a mi antojo y a mi voluntad. Te he buscado en muchos lugares y nunca te he encontrado. Pero al escuchar tu palabra, solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Por eso, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.